Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor los bendiga. Como siempre, es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana, dice la palabra. Y sí, en verdad, mire, nos abrió los ojos esta mañana. Démosle gracias a Él por su bondad tan grande. ¿Qué vimos ayer? Fíjese, vimos cómo Moisés unge al sumo sacerdote Aarón. Y Moisés fue el que los vistió, fíjese, Aarón y a sus hijos. Él les puso las ropas para que estuvieran sometidos a la voluntad de Dios. Nosotros ahora, fíjese, hemos sido ungidos con la sangre de Jesús. Y al tener la revelación de Él, por estar, ¿verdad?, nosotros ungidos con su sangre, nos convertimos en seguidores de Jesús. Entonces sí podemos llamarnos discípulos del Señor. Y vamos a leer la porción que nos toca hoy del Salmo 119 y vamos a leer del 89 al 96. Nos toca la letra Lamed y fíjese que es la 12ª letra, o sea, la número 12 de las 22 letras del hebreo, es la número 12 del alefato hebreo, y el título de la porción es El cayado del pastor. Fíjese, le cuento algo que aprendí. Fíjese que de las 22 letras, esta, que se llama Lamed, y fíjese que en el hebreo pictográfico, que no eran letras, sino que eran figuras, la figura es la de un cayado, fíjese, la de un bastón. Y fíjese que es la letra más alta de las 22 letras, es la más alta, fíjese. Y dice que es la 12ª letra, porque ayer vimos la número 11, hoy vemos la número 12, pero el valor de la letra Lamed es el de 30. Y fíjese, me puse a pensar cómo todo va conjugado en la palabra de Dios, cómo todo apunta a Jesús. Fíjese, es la número 12. ¿Qué estaba? Y otra cosa que aprendí, que dice que la letra Lamed viene de la palabra lamad, que quiere decir enseñanza. Y fíjese, ¿qué estaba haciendo Jesús a los 12 años? Estaba en el templo. Fíjese, estaba aprendiendo y enseñando, porque dice que los doctores de la ley, dice que estaban asustados de ver la sabiduría del niño. ¿Y a los cuántos años empezó el Señor su ministerio? A los 30 años empezó su ministerio. Mire si no toda la palabra está apuntando a nuestro Mesías. Entonces toca el verso, empiezo con el verso 89 y dice: para siempre, oh Yahweh, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Pidámosle a Dios que con su cayado, que con su bastón, Él dirija nuestra vida para que no nos salgamos del camino que Él nos ha marcado. Y ahora sí, vamos al verso que nos quedamos ayer, y fue el 22, y dice: después hizo que trajeran al otro carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. El 23, y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo del pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el óvulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Fíjese, dice que se traía al otro carnero de las consagraciones, dice.
y su sangre se colocaba en el lóbulo derecho de la oreja, tanto de Aarón como de sus hijos. ¿Y esto qué simboliza? Fíjese, significa que sus oídos estarían consagrados para escuchar la voz de Dios y su palabra. Es lo mismo que nos sucede a nosotros hoy en día. ¿Cuál cree usted que es la sangre que se ha puesto sobre nuestros oídos, sobre nuestras manos y nuestros pies? Pues nada más y nada menos que la sangre de Jesús, el que murió en la cruz y derramó toda su sangre ahí. La sangre de Jesucristo, la sangre derramada, la sangre del Cordero, de las consagraciones, como dice aquí, la sangre que nos consagra. Fíjese cómo se llama aquí a ese Cordero. Sus oídos estarían apartados para Dios, lo cual conlleva a una obediencia que todos nosotros deberíamos de tener a su palabra, porque de otra manera nuestros sacrificios espirituales, mire, no sirven de nada. El Señor simplemente no ofrecerá lo ofrecido si no estamos bajo su voluntad. ¿Qué fue lo que le dijo el profeta Samuel al rey Saúl? Fíjese, Saúl queriendo hacer las obras de justicia por él mismo, llevó a cabo algo que tal vez sin darse cuenta, fíjese, pero estaba desobedeciendo al mandamiento de Dios. Dios lo mandó a acabar con un pueblo, fíjese, y el Señor tuvo sus razones específicas para hacerlo. Era muy importante, por lo cual Dios quiso acabar con ese pueblo, incluso con los animales, con las bestias. Y Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Fíjese que Saúl salvó lo mejor del ganado y fíjese que le salvó la vida al rey. Y seguramente él pensando que estaba haciendo lo correcto, preparando lo mejor, consagrándolo para el Señor. Pero, ¿qué le había dicho Samuel? Leamos lo mejor. Está en 1 Samuel 15. Fíjese lo que le dijo Samuel en el verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que le obedezcan a Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjese, por no obedecer el mandato de Dios, el Señor lo desechó. Entonces, esa es la sangre, la sangre que es el simbolismo de lo que debemos de estar nosotros oyendo siempre, su palabra, para no equivocarnos. ¿De qué sirve que hagamos nosotros sacrificios a nuestra manera? No sirve de nada, fíjese. Nosotros vamos a obedecer cuando le prestemos atención, como dijo Samuel, que le prestemos atención a la palabra de Dios. Así que para que no hagamos las cosas como nosotros dispongamos, sino como está escrito. No podemos obedecer a nadie si en su palabra dice lo contrario. Toda enseñanza es buena, siempre que sea filtrada bajo la Escritura. Pero no podemos obedecer si no hemos estudiado lo que dice la palabra. Fíjese, ¿se acuerda cómo Jesús, hablándole a los fariseos, les dijo en Mateo 23:1? Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues y observen todo lo que les digan que hagan, pero no imiten su conducta, porque dicen y no hacen. Lo que le está diciendo es: la cátedra de Moisés era una banca de piedra donde se sentaban, abrían los rollos y ahí estudiaban toda la ley. Entonces les dijo: cuando ellos estén ahí, créanle y hagan todo lo que les digan que hagan, porque está leyendo la Escritura. Pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. Ellos estaban dedicados a hacer sus propias obras.
La sangre en el lóbulo de la oreja implica una consagración total para que escuchemos, para que escucharan ellos la palabra. A partir de que sabemos que Jesús derramó su sangre en la cruz por usted y por mí, esa sangre es la que se ha derramado sobre nosotros en el lóbulo de la oreja y que nos consagra para que escuchemos solamente la voz de Dios, el estudio a su palabra. También la sangre en los pulgares simboliza que todas nuestras obras están consagradas, fíjese, para Él, para su obra, lo que implica para nosotros que todas nuestras obras deben de ser revestidas de la justicia de Dios, porque estamos llevando a cabo obras tangibles que están escritas en los mandamientos de Dios. Mire cómo dice Apocalipsis 19, 8, 9. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas y son de Dios. Y el que Moisés estuviera vistiendo aquí a los sacerdotes es una analogía de que Cristo nos está vistiendo a nosotros como nuestro sumo sacerdote. Fíjese, nos ha revestido de la justicia de Dios por su sangre, no por nuestras obras, por la sangre del Señor. Fíjese, y la sangre en el pie derecho, ¿qué implicaba? Que su caminar estaría consagrado totalmente al servicio de Dios, andando en la luz de su palabra en todo tiempo. Y todo esto nos habla de la consagración que debemos tener nosotros al mantenernos fieles a la autoridad a través de sus mandamientos, para que sea posible tener esa unción que nosotros deseamos. Busquemos de todo corazón la unción del Señor, que es la que conduce nuestra vida en rectitud. Y aquí lo dejamos porque ya me pasé el tiempo, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha hecho el favor de contestar y por las que aún están pendientes. Véngase conmigo, ayúdeme a orar para que Él nos conteste. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Te agradecemos que verso a verso nos das tu luz, Señor, tu instrucción, alumbrándonos el camino, Señor. Permítenos, Señor, que estas oraciones lleguen al trono de tu gracia con un olor fragante. Te lo suplicamos y aquí te presentamos, Señor, nuestras peticiones y te rogamos misericordia, Señor. Te suplicamos, Padre bendito, por ese bebé de Norma y lo ponemos en tus manos, Señor. Bebé de Norma y Ricky, Señor, tú permitiste que se formara, Señor, en ese vientre. Tú tienes un propósito para su vida. En ti confiamos, mi Dios. Y, Señor, te pedimos por Sofi, mi sobrinita, que necesita un toque tuyo, Señor, para que su cerebro quede sanado. Padre Santo, la dejamos en tus manos. Y, Señor, también te ponemos al tío del hermano Luis, René Cepeda, y te rogamos un toque tuyo, Señor, de misericordia. Un toque tuyo, Padre, solamente para que pueda, Señor, volver en sí y hablarle a su esposa, regresar con su familia, Padre. Por Nicky, para que seas tú guiándolo en las decisiones que él tiene que tomar. Y te ruego que seas tú quien lo dirija y llenes el camino de ángeles, Señor, para que sean ellos los que le aconsejen, Padre. Te pido por mi amiga de infancia, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor. Ella necesita un milagro, Padre. Por favor, pon tu mano de misericordia sobre su cabeza, Padre Santísimo, sanándole y restaurando todo su cuerpo, Padre. Y como algo muy especial, yo te pido, Señor, que unjas la boca de tu siervo Marvin, Señor, que con tanto amor y alegría lleva el mensaje de vida eterna, Señor. Sé con él, Padre bendito. Y mi Dios, te ponemos a Carlos en tus manos, para que seas tú quien haga que encuentren a estas personas y el caso quede cerrado, sacando a Carlos en victoria. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos de todo corazón. Por nuestra querida hermana Carmencita, Señor,
para que el Señor esté a su lado, dándole la seguridad que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. También seguimos orando por Dimas González. Toca su corazón, Señor. Sana su alma, Padre. Háblale a su espíritu, mi Dios, para que él sepa del inmenso amor que tú le tienes. Oramos por Noé y bendecimos su vida, Señor. Y te rogamos que le mandes ángeles que lo cuiden y lo guarden en todos sus caminos. Y Señor, te pongo a mis hermanas, Padre bendito, Raquelita, Caro, Clarita y Audrey, para que seas tú quien la sane de toda enfermedad. Por mi hijo Francisco, que seas tú, Señor, el que lo defienda. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Padre. Oramos por nuestro hermanito Ervin Molina y su esposa Zeneida, Señor, tócalos, porque son tus siervos y te sirven con alegría, Señor. Y también por estas personas que necesitan ser sanadas de cáncer, te rogamos, Señor, que pongas tu mano. Por la hermana Olivia, por Julieta, por Manuel, tu siervo. Y ponemos a Emanuel, Señor, para que el cáncer no regrese, Padre Santísimo. Por el hermano Jorge y la hermana Margarita, te los ponemos en tus manos, Señor, para que los abraces y los bendigas, Señor, con una bendición de lo alto, Padre bendito. Por todos esos matrimonios con problemas, donde hay niños y jóvenes, Padre bendito, esas madres solteras, Padre, que tienen que llevar la carga a solas. Señor, te pido tu instrucción, Señor, para que seas tú, Señor, quien los lleve, quien los llene de su palabra, Padre bendito. Por Héctor Trabanino, por Leslie y Pablo, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan cenar contigo, Señor. Y por Aarón, Señor, para que le enseñes por las noches, para que lo aconsejes como dice tu palabra. Y por esa audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador y México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien la escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con Él y pueda heredar la vida eterna. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora nos volvemos a abrazar con su preciosa palabra. Que tengan un bendecido día.